Más allá de la noche. Una historia de amor y de guerra de Germán Castro Caicedo. Escrito a la memoria de Félix Moreno Londoño. Un ser incomparable. Presentación. Esta es una historia real sucedida en Colombia a comienzos del milenio. El autor. Escapé de allí en un descuido de la muerte, y un poco después de cumplir 19 fui a una ciudad. Me llevaron a una sala de cine y descubrí que había un mundo diferente de la selva. Luego alguien me dijo: Eloísa, leer un libro es lo mismo que ver una película. Ahora pienso que si le hablo con los dedos a un teclado, tendrá que escucharse mi voz, y si se escucha saldrá de allí la película de mi vida, así, en forma sencilla. Yo soy sencilla, pero mi vida no. Mi vida es un claroscuro, una mezcla de violencia y ternura como la de todos nosotros. Yo de la noche vengo. Esa es una clave cifrada de mi vida. Otra es la muerte, que nos deja el alma de trapo y el corazón de estopa. La verdad es que sé muy pocos poemas. ¿Cuántos? 8, tal vez 10. Solo aquellos que tocan mi vida. Cuando cumplí 20, en la sala infantil de una biblioteca, me cayó en las manos un libro y en él vi otro anochecer. Con él exorcizaba la oscuridad del primero, un poema terrible porque es real. Hoy mi noche es una caja de cartón llena de estrellas. ¿Cómo soy? Una cara de mestiza clara, piernas largas, el cabello sin grasa y sin gracia, la boca con brillo, 23 años. Existo por mí misma. Soy una mujer cualquiera que amaba escuchar el silencio, porque la infancia me dejó cicatrices, pero hoy mi profesión es vivir. Una noche desembarqué de la selva en una ciudad llena de muertos, y a la mañana siguiente los vi resucitar con los ojos oxidados. Me alejé de ellos, ahora soy prófuga de la tristeza. Un noviembre, el tema era calabazas y cuentos encantados. Ya llevaba un tiempo en la ciudad, y cuando hice mi propio cuento en pocas líneas, comencé a descifrar las claves de mi vida. Cuando mi mamá llevaba 2 meses esperándome, conoció a un hombre que algún día tendrán que canonizar, y un poco después se casó con él. Él es mi padrastro, pero yo le digo papá. Al fin y al cabo, fue quien me crió, porque ella quería borrar los rastros del primero. Al comienzo del embarazo de mi mamá, al que me engendró, yo le digo el demonio, lo atacó la malaria. Ella cuenta que con sus 40 grados de fiebre y esa desesperación de Taur, él trataba de escaparse de la casa en busca de aire, pero no podía moverse. De un momento a otro dejaba de sudar y se le metía en el cuerpo, de los pies para arriba, un helaje que lo dejaba congelado y tendido en aquella cama. Le temblaban los labios, le temblaban los brazos, le temblaba todo. Y después del hielo le estallaba un dolor en la tapa de los sesos que lo hacían gritar, y sentía un tapón en los oídos como si tuviera la cabeza dentro de un tanque con agua. Eso no es escalofrío, esa es la muerte que está encima de mí en ese momento. Mírenla, quiere que me vaya con ella, decía y luego lloraba. Ella trataba de calmarlo, pero él volvía con lo mismo. Eso no es escalofrío. ¿A usted no le han dicho que la muerte es fría? ¿No sabe que los muertos son fríos? Maldita sea, como usted no es la que está en esta cama, Amanda, entienda que la que me está abrazando es ella, es ella. No, es la malaria, dice Amanda. ¿Malaria? Cuento de bobos, la muerte. Pero no. Una mañana dejó de llover. Se fue el tum, tum, tum que le retumbaba en la nuca. No veía doble y desaparecieron las fiebres y el escalofrío.
y aún convaleciente se fue a trabajar. Cosecha de maíz. Una madrugada de niebla recogió lo que tenía y lo vendió. Todavía lo pagaban. Reunió el dinero y se fue a la funeraria. Compró un cajón de muerto, llamó a unos amigos, salieron en procesión por el pueblo y ya en el cementerio acomodaron el ataúd sobre unas piedras, le metieron candela y cuando estaba hecho cenizas pegó un grito: «Ahí les dejo su hijueputa muerte». Al mes siguiente, mi mamá conoció a mi papá, se enamoraron y decidieron irse a vivir juntos. El demonio se fue al diablo. Al diablo. Cuando yo cumplí 5 años, nos vinimos para Guayabal, unas cuantas casas de cartón al lado y lado de un camino rojo por el centro de la selva. Y el demonio se vino detrás con su cara de malas noticias. Decía que si no era con él, mi mamá no podría vivir con nadie. Por lo que ella cuenta, y por lo que yo vi, el oficio de este hombre era taladrarles la vida, siempre, sin descanso. En el Guayabal, lo único que consiguieron mi papá y mi mamá fue un trabajo como peones en el campo, y se quedaron allí un tiempo. El demonio se vino a vivir al pueblo, y allí hace una cosa y otra. Sube a los cultivos y raya amapola en cosecha, cría gallos, apuesta. Cuando yo vivía en su casa, un poco después del amanecer, saltaba de la cama gritando: «¡Amanda, Amanda!». Pero Amanda estaba lejos. Entonces se iba a buscarla con el reclamo de siempre. Yo era su hija y debían entregarme. Entonces mi papá estallaba. Lo ha aporreado tanto que el demonio tiene las teclas de la boca descuadradas. Le dicen mordisco. Una vez le acomodó un garrotazo en una pierna. Otras le golpeaba los fuelles, la caja del cuerpo, las rodillas. Cuando lo truena, el demonio llora. No más, estoy enfermo, tengo helaje, dice y se va cojeando y secándose las lágrimas. Cuando llegamos a Guayabal, eran 20 o 25 casas de cartón y tela plástica al lado y lado de un camino y en medio de 3 ríos. No había luz, nos alumbrábamos con vela, cocinábamos con leña. La luz llegó apenas hace 3 años. Yo recuerdo a mi infancia buscando velas para ver en la oscuridad. Desde los 5 viví allí. Miraba televisión cuando subíamos a Neiva, cada año o cada 2 años unos pocos días. Nunca me deslumbró la ciudad, nunca. Nosotros íbamos a lo que íbamos, a comprar comida, un par de zapatos, una blusita, medicamentos. Entonces, la gente del interior del país empezó a llegar a Guayabal, detrás de la siembra del café, de algunas frutas y del negocio de la amapola. Allí había antes un caserío llamado El Retorno, pero una mañana el gobierno lo convirtió en llamas y 2 días después todavía humeaban los tizones. Muchos muertos, se salvaron unas 10 personas. Ellas se quedaron y lo reconstruyeron con palos y algunas latas. Luego fue llegando más gente a vivir en casuchas a la orilla del camino. Como allí la dueña de todas las cosas es la guerrilla, a ellos les ayudaban con unos clavos, con algún serrucho, con cualquier herramienta, y de pronto les daban unas tejas de metal y cosas así para que mejoraran las casas, porque al fin y al cabo eran sus trabajadores. Así fueron apareciendo una tienda y 2 cantinas donde vendían cerveza y aguardiente, otra tienda y otra cantina. Comercio pequeño. Hoy la mayoría de las casas son hechas de madera, porque Guayabal es una media luna entre montañas cubierta por la selva. Techos que brillan con el sol, casitas bien hechas, pintadas de colores. Yo vivía en una con pisos de cemento liso, afuera azul cielo. No teníamos animales y la cacería se había alejado.
La gente come carne de res un día sí y otro quién sabe. Crecí hasta los 8 con mi mamá y mi papá. A esa edad me mandaron a vivir con el otro. Ya lo dije, si existe el mal, para mí es él, es el demonio. El cuento de la hija que debía volver al lado de su verdadero padre y aquellos arrebatos de amor y los gritos y los zapatazos en el piso los fueron desesperando. Mi mamá no quería entregarme, pero el demonio continuaba con sus blasfemias y más tarde con sus caras de ruego. Y poco a poco mi papá fue cambiando conmigo. Cuando estuve más grandecita se volvió muy duro, duro y preocupado. No podía alimentar a tantos, no encontraba trabajo. Mi mamá tuvo que aceptar. Eloísa, váyase con él, está enfermo y usted debe cuidarlo, me dijo. Al segundo día supe que en su enfermedad era el alcohol. En los 2 años al lado del demonio, mi mundo se volvió, ahí sí es cierto, un infierno, y resolví regresar a mi casa. Pero allí ahora me sentía ajena, porque a pesar del tiempo, ya que yo seguía siendo obediente y callada como antes, mi papá no cambió. Todo lo que yo hacía le molestaba, y además me seguía viendo como una extraña. A ese hombre usted no puede mirarlo como un padre, me dijo una mañana, como si sospechara que el demonio abusaba de mí desde los 8 años. Sin embargo, viví con mi mamá y mi papá otro tiempo. Yo sabía que era una carga para ellos y trabajaba en lo que se presentaba, en las cantinas como mesera, en una tienda, en una carpintería clavando tablas. Algo me pagaban, pero continuaba en una casa que ya no parecía mi casa. Y un día tomé la determinación de huir. Allí, la única salida para un niño es la guerrilla y me fui con ellos. Tenía 13 años. En Guayabal, unirse a los guerreros es tan fácil como salir una noche de la casa, esperar a que cruce la ronda y mandarle un mensaje al duro de turno. Eso hice. Díganle que quiero ingresar. Yo también soy capaz de disparar un fusil. El tipo se movía por las montañas que encierran al pueblo y me envió la respuesta con otro joven. Me recogerían a las 2 de la mañana de un martes. Salí a esa hora con lo que llevaba puesto: una faldita, unos zapatos de plástico y una blusa. Y me encontré con 8 guerreros, todos conocidos, todos amigos de mi pueblo. Entonces yo tenía una buena imagen de la guerrilla. Los veía uniformados, armados, con autoridad. Reían, bailaban, bebían como cualquiera, pero a pesar de todo, nunca había pensado en ponerme un uniforme. Lo que me llevaba allí eran el abuso del demonio y la falta de mi mamá al lado mío. Yo estaba ilusionada con la felicidad. Mi mamá trabajaba todo el día en lo que le ofrecieran. Salía antes de las 5 de la mañana y regresaba a trabajar nuevamente en la casa antes del atardecer. Mandé allí la guerrilla o venga el ejército, hay que encerrarse en las casas a las 6 de la tarde. Es que esta región fue durante algunos años la República Independiente del Caguán, un país que le entregó el gobierno a la guerrilla, y un día se fueron de allí el ejército, la policía, el inspector, el fiscal, y los guerrilleros siguieron gobernando sin un freno. Hace unos 2 años dijeron que el gobierno no volvía a ser la autoridad. La autoridad vino, bombardeó y después apareció el ejército. Los bombarderos estaban anunciados y la cárcel estaba anunciada. Y antes de que vinieran a destruir el pueblo por tercera vez,
porque esa ha sido una historia de nunca acabar. La gente comenzó a abandonar sus casas y huyó a Neiva. Hoy dicen que Guayabal es un pueblo fantasma. Tal vez sí. Más de la mitad de las casas fueron abandonadas. Pero aún así, allá la que gobierna es la guerrilla, porque el ejército viene, patrulla, da órdenes, desaparece unas semanas después, y la guerrilla, que se ha escondido en la selva muy cerca del pueblo, desciende nuevamente y toma el mando. Cuando yo me fui con los guerreros, aún no se hablaba de la República Independiente. Bueno, pues aquellos 8 guerreros me llevaron a las espaldas de una montaña, un arroyo, casuchas escondidas debajo de la selva. En las casuchas vi hamacas. Luego me reuní con 25 jóvenes de mi edad, 13, 16, 17 años, la mayoría compañeros de escuela. Allí dormimos esperando a un comandante. El guerrero llegó antes del amanecer y empezamos un viaje de 2 semanas, unas veces en camiones, otras andando hasta donde termina la selva y comienza otro país inmenso llamado los Llanos Orientales. Caminos hechos por la guerrilla buscando la sombra de la selva, sendas de barco y huecos que le muelen a uno los riñones. Bueno, mi nueva vida, ¿no era eso lo que buscaba? 15 días de viaje. En todo ese tiempo no nos cruzamos con nadie, caminos muy solos. Se trataba de ir de San Vicente del Caguán, como se llama la capital de la República Independiente, buscar una sierra con varios climas, la Macarena, y luego bajar hasta el llano abierto. Inmensidades que uno no termina de atravesar en semanas y semanas. Allí ya no hay caminos. En verano, los autos van por la planicie. El primer día, los camiones nos llevaron 7 horas buscando la sierra, y en adelante caminamos 5 horas hasta una casa cualquiera. Unos colgaron sus hamacas en habitaciones, otros en la cocina, en una bodega pequeña, debajo de algún techo, y temprano al día siguiente continuamos en camiones diferentes de los anteriores. Unas 6 horas después, dijeron que el ejército podría estar en la zona. Nos bajamos, nos separaron por grupos, cada uno con un guerrero joven por veterano, y nos internamos al bosque. Como era su territorio, ellos sabían dónde había ejército, y cuando decían los chulos, nos alejábamos del camino. Rodeos de 6, de 8 horas por regiones despobladas hasta encontrar otra casa de campesinos perdida en la noche. En ese momento ya íbamos uniformados, camisas verdes, pantalones verdes, botas de pantanos. Éramos nuevos y en lugar de morrales llevábamos maletines verdes. Metíamos los brazos por las argollas y el maletín quedaba sobre la espalda. Cada uno tenía un revólver, el mío un 38, algunos un machete. En el maletín una crema dental, un cepillo, desde luego un espejo, mi lápiz labial, jabón y una toalla. La manera de viajar siempre fue igual. El guerrero hacía detener camiones que cruzaban por allí y cuando informaban que había ejército controlando la ruta, nos bajábamos y cruzábamos a pie 1, 2, 3 horas, aprovechando las manchas de selva. Ya estábamos entrando a la llanura y aquello lo llamaban saltos vigilados. Más adelante el guerrero hacía detener otros camiones. Paran o se mueren, decía. Pero no tenía que desagurar con el arma. Cuando ellos nos veían, se plantaban en la vía esperando que nosotros trepáramos. Comíamos y dormíamos en la casa de amigos de la guerrilla o de gentes que tienen que decir que son amigos. Si no obedecen y además abren el pico, se mueren. Estamos en guerra, decía el comandante. ¿Y la paz? ¿La paz no es la República Independiente? Le pregunté una noche y él se rió.
Oigan a esta, la paz, ¿cuál paz? Avanzábamos a pie. Algunas veces nos quedábamos 2, 3 días en un mismo sitio, mientras otros, como se dice, hacían inteligencia en la zona o esperábamos las provisiones. Finalmente llegamos a los llanos, una tierra abierta, sin montañas, sin nada más alto que la planicie. En época de lluvia, los ríos se desbordan y la llanura se inunda, y uno debe andar por esos esteros. Así se llaman aquellos lagos de kilómetros y kilómetros como espejos acostados, porque el agua se refleja en las nubes y las palmeras. Una tierra tan caliente como la selva, pero allí el aire es seco. Por las noches hace frío en algunas épocas del año. Al día siguiente empezó el entrenamiento en uno de los campamentos más grandes de la guerrilla en los llanos. Viviendas, polígono de tiro, aula, un hospital grande con sala de cirugía, médicos que vienen de la ciudad, enfermeras, camillas. El entrenamiento fue muy áspero por mi pierna enferma. Es la izquierda. Recuerdo que siempre se me ha torcido como si fuera de plástico, y cuando se tuerce me duele. Otras veces se me duerme y debo permanecer muy quieta esperando que pasen las punzadas en el hueso. Siempre ha sido igual, desde niña. Bueno, pues es que nunca he sido una niña. Yo no conocí ni una muñeca, nunca me contaron un cuento. A los 6 años ya debía trabajar. Luego me mandaron a la escuela, pero estando en la escuela también trabajaba. Digamos que la pierna me duele desde cuando comencé a caminar. En los llanos andábamos horas, días, no acampábamos. Simplemente llegábamos a un sitio y dormíamos o no dormíamos. Nos dejaban descansar en cualquier lugar. Por las mañanas el comandante señalaba un punto y al comienzo con un guía y después solos. Nos orientábamos por rastros de pisadas, por sendas de animales, por la chispa de una estrella buscando descifrar la noche, y algunas veces nos extraviábamos. El resto era lo que uno piensa cuando hablan de guerra. En el Guayabal, los cuentos que aprendíamos los niños eran de bombardeos, de balas, de muertos, de fusilamientos, de gente que debe irse para siempre. Nacimos escuchando esas cosas, y para nosotros ahora algunos ejercicios eran un juego. Unos jugaban a los guerrilleros y otros a los soldados. Unas veces estábamos en las tierras planas, otras en la montaña, asaltos, emboscadas, campos minados, cómo deslizarse sobre los codos sin que nos descubrieran, quedar rodeados por el enemigo y escapar lanzándonos a un río o ir por la selva cerrada y regresar a un sitio señalado por el comandante antes del juego. Otras veces el pasatiempo se llamaba polígono. Trapos blancos con círculos engarzados en un par de varas, pero no disparábamos con fusil, porque el ruido se escuchaba lejos. Trajeron guacharacas, o sea, escopetas hechas con un tubo y una culata de palo. Escopetas hechizas. Los primeros 3 meses o algo así, manejamos aquellos fierros. Éramos pequeños y el fusil golpeaba duro cuando uno aprieta el gatillo. Como es la vida, crecí en la guerra y ahora no me gustaba la guerra. A la hora de la verdad, no sabía qué quería en la vida. Tampoco sabía que había algo más que matar o dejar que lo mataran a uno. Pero cuando sentí que la muerte estaba más cerca de lo que me imaginaba, la vida en el monte comenzó a aburrirme. Yo estaba acostumbrada a trabajar. Tenía las 3 comidas del día, todos los días. Algunas veces 2, pero comía algo, y con lo que ganaba en una cantina o en la carpintería podía comprarme alguna ropita a mi gusto. En esa época mi papá, mejor dicho, mi padrastro, tenía cómo ayudarnos.
Luego perdió lo que tenía, una tienda, porque la guerrilla le fue exigiendo vacunas más grandes, más dinero cada mes, y el negocio reventó. Un día lo cerró y esa tarde uno de los guerreros que le cobraba lo buscó para tomarle cuentas. ¿Y ahora qué?, le preguntó. Que no tengo ni en qué caer muerto, me quebré. De malas, respondió el hombre. En la casa habló con mi mamá. Quebramos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Amapola. Sembrar amapola no es delito. El delito es dejarse morir de hambre, dijo. Él le pidió permiso a la guerrilla. Dijeron que sí y consiguió hachas, machetes, azadones. Buscó a otros arruinados y se fueron a derribar selva en la parte alta de las montañas, tierra fría de donde vienen los ríos. Los primeros días me llevó al Cerro Cristo Rey para que le ayudara. Ellos derribaban árboles muy grandes que arrastraban a otros más pequeños. Los dejaban secar un tanto y cuando habían abierto un espacio les metían candela a los que estaban en el suelo. Otros los dejaban de pie y lo que quedaba en el tronco lo desmoronaban con un hachazo. ¿Para qué llevar leña al monte? Cerca del pueblo también hay selva. Cuando se acababa la candela, lo que había sido montaña se convertía en ceniza humeante, 1 o 2 días más y no llovía. Pero si llovía, se apagaba pronto el rescoldo y una vez en silencio, ellos derribaban más árboles, aunque tanta leña taponaba los arroyos y el camino se inundaba. Entonces picaban los troncos, y cuando había pasado la humedad, otra semana, otras 2 semanas, volvían a quemar los arroyos y se llevaban la ceniza. Al día siguiente, cuando subíamos, encontrábamos nudos de pescados muertos flotando en los remansos. ¿Cogemos unos y los asamos? Tengo hambre, le pregunté un día. No, tienen el buche con incendio, dijo, y no volví a acompañarlo. Unos meses después nos contó que habían despejado 1 hectárea. En alguna parte consiguió maíz y dijo que subiera a ayudarle. Me dio un asadón y madrugamos. Esa vez ya no bajaban pescados muertos por los arroyos. Llegamos allá y comencé a picar la tierra. Detrás venían él y sus amigos con palos puntiagudos, hacían un hueco, daban un paso y hacían otro y dejaban caer 3 o 4 granos de maíz en cada uno. Aquella fue una cosecha buena, pero no la sacó a Neiva porque ya no compraron el maíz. Ahora lo traen todo de Estados Unidos. Dicen que es menos caro, me explicó, y lo fueron bajando al pueblo donde compraban casi regalado. Lo comido por lo servido. Tampoco esperábamos ganarle nada, pero el maíz nos dejó la tierra a punto de sembrar amapola. A esa sí espero sacarle algo, le explicó a mi mamá. Volví a subir cuando habían quemado las cañas de maíz. Les ayudé a preparar la tierra nuevamente y después a sembrar las semillas de amapola. Ya tendría 10 años. Como la historia de mi papá es igual a la de mi abuelo, aprendí desde pequeña a no soñar ni con el dinero ni con nada, y a mucho menos a pensar en lo que pueda venir el día de mañana. A lo mejor mañana me matan. Mi abuelo vivía en el campo cerca de Neiva. Allí era dueño de un pedazo de tierra pequeño, pero así pequeño y todo le daba a la familia para comer. En esos campos él tenía su casita, vivía con mi abuela, con mi mamá y con el resto de los hijos y las hijas. 9. Mi mamá dice que el abuelo había sido rico, o por lo menos un hombre acomodado, como decíamos, porque recibió como herencia una finca más o menos grande. Pero un buen día ya no le compraron lo que sembraba, porque dijeron que ahora traerían la comida del extranjero. Y después, cuando crecieron los hijos, le pidieron su parte y él se la entregó y se quedó con aquella casita.
Mi mamá se fue a estudiar y para pagarle el colegio tuvieron que vender su parte. Y mis tías se fueron a estudiar, vendieron lo suyo, pero con lo que recibieron apenas pudieron pagar hasta 8º grado en el bachillerato. Cuando terminamos, sí, 8º grado y lo que usted quiera, nosotras no sabíamos hacer nada, decía una de mis tías. Mi mamá cuenta que para esa época ya se había muerto mi abuela y el abuelo conseguía muy poco o no ganaba nada, porque de un momento a otro los abonos y lo del campo valían más de la miserableza que le pagaban ahora por sus cosechas si es que llegaban a comprarle algo. Y él fue pidiendo plata prestada y plata prestada para medio vivir, hasta que un día perdió la casita y el pedazo de tierra. Nos vamos para la selva a hacer un rancho. Allá la tierra no vale nada. Hay que cogerla, dijo un día. Pero hay guerrilla, respondió mi mamá. ¿Y qué? Nosotros no vamos a buscar pleitos. Si no agarramos para la selva, nos moriremos de hambre. Cuando salimos para lo que hoy es el Guayabal, yo no tenía 5 años y mis hermanos de ahí para abajo. En ese entonces, hace 18 años, Guayabal era un bosque de guayabos, arbustos frondosos que se ponen amarillos en cosecha. Ya habían comenzado a derribar selva al lado y lado de una senda, por lo que pasaban los guerrilleros y los colonos. Y junto a la senda había palos enterrados en el suelo y pedazos de plástico encima para favorecerse de la lluvia. 10 o 15 toldos. Eso era todo lo que había allí. Mi abuelo cosechaba 5 o 6 hectáreas de amapola y cuando no trabajaba en lo suyo subía a ayudarle a mi papá. Se trataba de dejar madurar la pepa. A mí me gustaba entrar en los cultivos porque hay un momento en que los campos parecen un jardín con flores blancas, amarillas, rojas, moradas. Una vez amarillas, rallábamos las pepas y esperábamos a que minutos más tarde brotara un líquido café y lo íbamos recogiendo en copitas de aguardiente. De la copa lo pasábamos a frascos, a botellas, a tarro. Los compradores se lo llevaban a los laboratorios donde lo procesaban. Pero algunas veces la amapola no produce nada. Heladas en la época de sequía o demasiado sol en la estación seca. Sueños que se van. En buena cosecha, cuando mi papá empezaba a rallar, sacaba 3, 4 tarros de látex cada 8 días. Y aún así, no ganaba para vivir los 6 meses que demoraba la segunda cosecha. Siempre lo he visto endeudado. Allá quien gana es el que procesa la mancha y la convierte en heroína. Y el hombre de campo apenas vive. El campesino se mata cultivando, recogiendo, corriendo el riesgo de que se dañe la cosecha o que cuando la haya recogido el precio esté bajo, como sucede muchas veces.